Soy Daniel, trailero desde hace 15 años. Una noche, mientras cruzaba la carretera 57 rumbo a Monterrey con un cargamento de Coca-Cola, viví algo que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Era una de esas noches en que la carretera está completamente vacía, solo yo, mi tráiler, y la oscuridad absoluta. Todo empezó cuando pasé un pequeño poblado ya desierto. A la orilla del camino, vi a un hombre haciendo señas desesperadas. Parecía necesitar ayuda. Detuve el tráiler y bajé el vidrio. «Por favor, ¿me puede llevar un tramo?» Mi auto se descompuso, dijo con una voz tranquila, casi monótona. Algo en él no me cuadraba, pero decidí ser amable. Le abrí la puerta del copiloto y subió. No habló mucho durante el trayecto. Yo traté de entablar conversación, pero solo respondía con monosílabos, mirando fijamente al frente. Unos kilómetros más adelante, sentí que el ambiente se ponía extraño, como si la temperatura hubiera bajado dentro de la cabina. De repente, sin previo aviso, dijo: «Aquí me bajo». Me detuve en un área donde no había absolutamente nada, ni una casa, ni una luz. Giré la cabeza para preguntarle si estaba seguro de bajarse ahí, pero cuando volteé, el asiento estaba vacío. Paré el tráiler y bajé con una linterna para buscarlo, pero no había rastro de él. Revisé el camino, el camión, todo, pero no había manera de que hubiese salido sin que yo lo notara. Al día siguiente, comenté lo sucedido con otros traileros en una parada de descanso. Uno de ellos me dijo: «¿Ese hombre? Es el pasajero de la 57. Muchos lo han visto. Murió hace años en un accidente en esa misma carretera, y ahora pide aventón para nunca llegar a su destino». Desde entonces, cada vez que manejo por esa ruta, pongo la música fuerte y evito mirar a los lados. Nunca más quiero otro pasajero como él. Hace unos años, estaba haciendo un viaje nocturno hacia Monterrey con un cargamento de Coca-Cola. La ruta era tranquila, apenas un par de vehículos en la carretera. Todo parecía normal hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, vi algo que no olvidaré nunca. En el retrovisor, noté que un camión venía acercándose a toda velocidad. Lo extraño fue que no escuchaba ruido de motor ni el típico rugido de las ruedas sobre el pavimento. Era como si flotara. Las luces eran intensas, pero cuando volteé para asegurarme, el camión ya no estaba. Pensé que había sido una ilusión causada por el cansancio, pero unos kilómetros más adelante, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba estacionado a un lado del camino. Parecía un camión viejo, de los modelos que se usaban décadas atrás, con el logo de Coca-Cola casi borrado por el tiempo. Reduje la velocidad, pero antes de pasar por completo, las luces se encendieron de golpe, cegándome momentáneamente. Frené en seco, y cuando volví a mirar, no había nada ahí. Completamente asustado, seguí conduciendo hasta llegar a un paradero donde otros traileros descansaban. Conté lo que me había pasado, y un hombre mayor, que llevaba décadas en el oficio, me dijo: «Ese camión, dicen que pertenece a un conductor que tuvo un accidente hace años, llevando un cargamento igual al tuyo. Murió en el acto, y desde entonces, lo ven en las noches en esta carretera». Esa historia me dejó inquieto. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada o si realmente vi algo de otro mundo. Soy Joaquín, un trailero que hace viajes frecuentes entre México y Estados Unidos, transportando carga para Coca-Cola. Una noche, mientras cruzaba por una carretera desértica en Texas, me encontré con algo que todavía me persigue. Era pasada la medianoche, y la carretera estaba vacía. Las luces del tráiler iluminaban solo arena y asfalto. De repente, vi a una mujer de pie junto al camino, vestida de blanco, con el cabello largo y negro cubriéndole parte del rostro. A pesar de que estaba sola en medio de la nada, no parecía alterada. Decidí no detenerme. Algo en mi instinto me decía que no lo hiciera. Aceleré, pero cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío inexplicable. Miré por el espejo retrovisor, y ya no estaba allí. Eso me puso nervioso, pero traté de concentrarme en el camino. 10 minutos después, el motor del tráiler empezó a fallar. La velocidad disminuyó,
y tuve que detenerme. Apagué y encendí el motor un par de veces, pero no arrancaba. Mientras intentaba repararlo, sentí como si alguien me estuviera observando. Giré la cabeza, y allí estaba, la misma mujer, parada al lado del tráiler, mirándome fijamente. Le grité. ¿Qué quieres? No respondió, pero empezó a caminar hacia mí. Entré rápidamente al camión y cerré las puertas. Cuando miré por el parabrisas, había desaparecido. El motor arrancó como si nada hubiera pasado, y aceleré, dejando el lugar atrás. Al llegar a mi destino, comenté lo ocurrido con un compañero estadounidense. Su rostro se puso pálido cuando le conté. Me dijo que esa figura es conocida por aparecer en los desiertos de Texas, especialmente a los conductores que viajan solos. Es una advertencia, según las leyendas, de que algo malo puede pasar en esa ruta. Desde esa noche, evito manejar de madrugada por esas carreteras. No quiero volver a encontrarme con ella, o con lo que sea que realmente era. Mi nombre es Pedro, trailero de Coca-Cola con más de 20 años de experiencia. He visto cosas extrañas en las carreteras, pero lo que viví hace unos años en la ruta entre Tijuana y Mexicali, conocida como La Rumorosa, todavía me hace temblar. Era una noche oscura, pasada la medianoche, y la carretera estaba desierta. Mientras descendía por las peligrosas curvas, vi unas luces a lo lejos en el retrovisor. Otro camión se acercaba rápidamente, algo inusual en esa zona a esas horas. Decidí orillarme un poco para dejarlo pasar, pero cuando llegó a mi lado, me di cuenta de algo escalofriante: no había nadie en la cabina. El camión iba completamente solo, pero las luces estaban encendidas, y podía escuchar el rugido del motor. Me quedé paralizado por unos segundos, pero algo en mi interior me decía que no debía detenerme. Aceleré, tratando de dejarlo atrás. Pero el camión parecía jugar conmigo, lo veía aparecer en el retrovisor y, de pronto, lo tenía justo al lado, como si se materializara. En una curva cerrada, supe que algo no estaba bien. Lo vi pasar por el borde de un precipicio sin caer. Parecía flotar por el aire antes de volver a aparecer delante de mí. En ese momento, sentí un frío indescriptible dentro de mi cabina. Era como si algo, o alguien, estuviera conmigo. Finalmente, llegué a una estación de descanso. Me estacioné rápidamente, bajé del tráiler, y ahí lo vi por última vez, el camión fantasma. Estaba detenido a unos metros, con el motor apagado, pero las luces seguían parpadeando. Me acerqué con cuidado, pero antes de llegar, desapareció frente a mis ojos. Al día siguiente, hablé con otros traileros en la base, y uno de ellos me contó una historia que heló mi sangre. Hace años, un conductor de Coca-Cola perdió el control en esa misma carretera, cayendo al vacío con su carga. Desde entonces, su camión aparece para acechar a los que viajan solos por esas curvas, como si buscara compañía o quizás advertirles de su destino. Esa fue la última vez que manejé por La Rumorosa de noche. Ahora, siempre programo mis viajes para cruzar de día. Soy Andrés, un trailero que ha trabajado para Coca-Cola por más de una década. Siempre he sido escéptico sobre las historias de fantasmas, hasta que me sucedió algo que no puedo explicar. Era un viaje nocturno entre Veracruz y Puebla. Había manejado por horas sin descanso, con un cargamento completo. La carretera estaba tranquila, y la única compañía era la música baja en la cabina. Todo empezó cuando paré en una gasolinera para llenar el tanque. Mientras revisaba los neumáticos, sentí como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no había nadie, solo un silencio inquietante. Subí al tráiler y seguí mi camino. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un ruido extraño proveniente de la caja de carga. Era como si algo estuviera moviéndose adentro, algo pesado, que no debía estar ahí. Pensé que tal vez era un desperfecto o que alguna caja se había soltado, pero decidí no detenerme hasta llegar a un lugar más iluminado. El ruido se intensificó. Entonces, miré por el retrovisor interno y casi me da un infarto. Había una niña sentada sobre las cajas, vestida con una ropa vieja y desgastada, con la cabeza baja. Frené de golpe en medio de la carretera y corrí hacia la parte trasera. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Todo estaba en su lugar. Revisé 2 veces, con la linterna temblando en mi mano, pero no encontré nada.
Decidí cerrar la caja y continuar, aunque el miedo ya se había apoderado de mí. No pasaron ni 5 minutos cuando sentí algo frío en mi cuello, como si alguien hubiera soplado detrás de mí. Miré por el espejo, y ahí estaba de nuevo, la niña. Esta vez, me miraba directamente, con unos ojos oscuros que parecían pozos sin fondo. Recé lo poco que sabía, pisé el acelerador y no paré hasta llegar al primer retén policial. Les conté lo sucedido, esperando que alguien revisara la caja conmigo. Cuando lo hicieron, encontraron una pequeña muñeca rota que yo no había visto antes. Uno de los policías me dijo: hace años, una familia murió en esta carretera cuando su auto chocó contra un tráiler.